Es un poco particular la historia, porque no sé si se alcanza a ver ahí o no. Capaz que elegí unos colores que no sé si se ven del todo. Pero no sé si alcanza a leer. ¿Usted qué dice? ¿Se ve o no? ¿Cristianos? O tres, bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿El ala izquierda? Bien, ahí está, me gustó esa. Cristianos o tres. Oh, ahí está de día o no. Bien. Cristianos o 3 o 03, está bien, hay varias opciones. ¿Quién da más? ¿Alguien dice 04? No, ¿no? Bueno, qué bueno, ahí se ve. Vamos a ver qué es este O3, ¿no? En realidad está a propósito el título ese para generar un interrogante. Vos te preguntarás, ¿qué es esto? ¿Es un 03? ¿Es un O3? ¿Es un 03? 4, 5, 6. Y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Un poquito la historia de esto. Volvemos al título. Bien, un poquito la historia para poner ahí en contexto. Este sentir, esta enseñanza, la pone el Señor allí por el año pasado más o menos, ¿sí? Resulta que, bueno, no sé si ustedes conocen, para el que no conoce, lo ponemos ahí un poquito en contexto. El Señor viene hablando, ¿no? Que somos una sola casa espiritual, tanto lo que es el Si Puede, Cipoli, Avenida Colón, somos una casa, pero tenemos un vínculo, una relación con otras iglesias acá en Córdoba. Y el Señor hace muchos años nos habló de que había un puente entre nosotros y España, ¿no? Por eso es que tenemos esa relación cercana con el Ministerio de los Pies del Rey. Por eso es que nuestros pastores Marcos y Noelia fueron formados allá y vienen acá, el Señor los trae acá, y así muchos otros han ido desde acá hacia allá, ¿no? Bueno, un poquito el año pasado, allá el grupo de jóvenes estaba teniendo un campamento que era, el lema del campamento era oxígeno, ¿sí? Y bueno, un día estaba así en mi casa, era soltero de hecho todavía, estaba en mi casa y digo esto porque tenía tiempo para pensar, o sea, ahora ya no pienso. Entonces, estaba en casa y ellos tenían el campamento con el lema de oxígeno. Y bueno, llevaban ahí la línea, no sé bien la línea que llevaban, pero iban por ese lado. Y bueno, el Señor me habló de que nosotros somos ozono. Y voy a decir, uy, ¿qué es eso? Qué cosa media rara. Y bueno, el O3S es ozono. No sé si usted sabe que el oxígeno se representa por O2, ¿sí? El ozono, agrega un oxígeno más, eso es ozono. Y el Señor, bueno, me habló eso, que fue como que en ese momento no lo entendí, pero que sí fue algo que sentí que era del Señor. Y bueno, creo que el Señor, y algo que siempre me encanta es saber o creer que el Señor habla tu propio idioma, ¿no? Entonces yo lo veo a Jesús, que en los tiempos en que Él estaba, le hablaba a los sembradores, hablando una parábola del sembrador, le hablaba a los pescadores acerca de la pesca. Y bueno, a mí en particular me habló acerca del ozono, digamos. Es un poquito también, ¿no? Por la rama, ¿no? En la que trabajo, la parte ambiental y eso. Entonces yo creo que el Señor va en eso. Entonces, bueno, algo lindo es que yo creo, ¿no? Que el Señor habla obviamente a través de su palabra, la palabra profética más segura, habla a través de sus siervos, a través del liderazgo. Pero también yo creo en un Dios que habla a través de las cosas cotidianas, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos estar atentos, y algo que el Señor creo que nos quiere enseñar también, estar atento a los detalles, ¿no? Si sos panadero, tal vez el Señor te habla acerca de los hornos y sus procesos, no sé. Si trabajas limpiando una casa, tal vez es tipología de la limpieza que hace el Espíritu Santo en nosotros, no sé. Y el Señor te habla aún en las cosas pequeñas, ¿no? O estás amasando un pan y te acordás de
de la levadura del pecado, ¿no? Que el Señor lo nombra. Entonces, Dios nos habla, ¿no? De distintas maneras y hablando nuestro propio idioma. Entonces, eso es precioso porque habla de un Dios que es personal. Y eso es hermoso. Bueno, nos dejamos de tantos misterios. Sigo contando la historia. La cuestión es que pasó eso el año pasado, y para cerrar un poquito con eso, resulta que siguiendo en redes sociales al grupo de jóvenes de España, de los Pies del Rey, vemos que el campamento que sigue este año es Ozono. Yo digo, esto es muy raro, ¿no? Entonces, bueno, lo hablamos ahí con el pastor Marcos y bueno, pudimos ahí transmitir un poquito ese sentir y la verdad que el campamento que están haciendo en España es el tercero, para ponerlos ahí en sintonía. El primero fue el segundo O2 y el tercero O3, Ozono, ¿sí? Entonces, tiene algo en particular este compuesto que es muy parecido al oxígeno, pero así como parecido, diferente. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es? ¿O cómo se forma? ¿Dónde está el ozono? No sé si usted alguna vez escuchó hablar de la famosa capa de ozono, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que primero sabemos? Que el ozono está en el aire. Eso es fundamental, es lo primero que vamos a saber. Lo segundo es que para que se forme se da un proceso que es natural. O sea, está en el aire y es un proceso natural. Entonces, ¿qué elementos intervienen en la formación del ozono? Porque no se forma porque sí. ¿Sabes qué? Dios creó el ozono. Es así, literalmente. Él creó el ozono. Entonces, es un proceso natural donde interviene el sol, que emite radiación UV en ese caso, y el oxígeno, el famoso O2. Lo que usted está respirando ahora es ese oxígeno. Usted no lo ve, pero mire qué importante que es, porque si no estuviera millones de esos O2, no estaríamos vivos, ¿sí? Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Ahí hay toda una cosa, una explicación, pero vamos a desglosarla. Básicamente, imagínense esto. Tengo el micrófono y me lo saco un ratito. Esto es el oxígeno, ¿sí? 2 átomos de oxígeno O2. Están unidos, ¿sí? Están unidos. ¿Qué pasa? El sol emite esa radiación, que la radiación es energía. Se rompe ese enlace y quedan 2 oxígenos solitos, ¿sí? Esos oxígenos solitos agarran a otra molécula que está unida, se une y se forma O3. ¿Se entiende? Es como se tiene que romper una molécula para que esos pedacitos se unan y formen 2 de ozono. ¿Se entiende? Bueno, ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo y eso es la parte interesante, ¿no? de esto, que es una formación totalmente natural. Ahora vamos a una pequeña aplicación para tratar de entenderlo o llevarlo como el Señor me lo explicó a mí. La que sigue, por favor. Bien, nosotros nombramos que había 2 elementos, pero en realidad les nombré 3 sin querer, porque nombré el sol, nombré la radiación y nombré el oxígeno. Es todo lo que tiene que estar. Si no hay sol, no hay radiación, y no hay radiación si no hay sol, ¿sí? Entonces, el primero de los elementos, el sol, que naturalmente es una fuente de energía, es una fuente de radiación, ¿sí? ¿Quién es nuestro sol? Nosotros tenemos un sol de justicia, que es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y fíjate que el sol natural manda radiación, ¿sí? ¿A quién envió el Padre para la tierra, para que podamos cumplir su obra? Al Espíritu Santo, ¿sí? Ahí tenemos otro elemento. Y el tercer elemento son esas moléculas de oxígeno. Que esas moléculas de oxígeno somos nosotros, nos representan a nosotros. Entonces, veámoslo en este contexto. Yo tengo un sol, tengo a Dios, que envió esa radiación, esa energía, que envió el Espíritu Santo y me lo dio a mí, ¿sí? Que soy oxígeno. ¿Por qué soy oxígeno? Porque tengo la capacidad de transmitir esa vida de Dios. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos dio la verdadera vida y somos como oxígeno transmisores de esa vida. Nosotros lo que predicamos, fíjense qué lindo, ¿no? Lo que predicamos nosotros son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias de salvación. Decime si eso no es vida. ¿Amén? Bien, entonces vamos ahí entendiendo
un poquito. Perdón que se me bloquea cada rato el teléfono y tengo acá. Bien. Entonces, lo primero que tenemos es que el sol de justicia envió el Espíritu y lo envía a cada uno de nosotros representados por esa molécula. Pero fíjate que tenemos la potencialidad de ser oxígeno, de dar vida, pero ¿qué tiene que pasar para que se forme ozono? Exacto, la molécula tiene que romperse, si no, no se forma, ¿sí? Entonces, fíjate cuál es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo muchas veces tiene que rompernos para cambiar esa identidad o para darnos esa capacidad de no solamente dar vida, sino de preservarla. ¿Por qué digo preservarla? Como dijimos anteriormente, la capa de ozono justamente lo que hace es cubrir a la Tierra y preservar, ¿sí? Porque si los rayos llegaran directo, no habría vida directamente. Imagínate eso. Por eso que en un momento se lanzó una campaña muy grande porque se estaba achicando esa capa y estaban los rayos a full, y si seguíamos contaminando, estábamos literalmente al horno, literal, porque no íbamos a quemar. Chao. Literalmente. Entonces, nosotros, y algo muy precioso, es que como hijos de Dios, somos oxígeno, es decir, tenemos la potencialidad de ser transmisores de la vida de Dios, pero cuando somos ozono, somos quienes preservamos esa vida. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque esa molécula de oxígeno son los hijos de Dios. Y algo hermoso de esta reacción, que es realmente hermoso, es que las moléculas se rompen, pero no eligen y dicen, me voy con este oxígeno que es más fachero, me voy con este que es más capaz, me voy con este que me cae mejor. No, porque son todas iguales. Y así somos vos y yo, hermanos, a los ojos de Dios. Somos importantes, transmisores de vida, y somos iguales a los ojos de Dios. Amén. Así que no tiene que haber lugar en el cuerpo de Cristo para el sentirnos inútiles o en baja estima. No, si el Señor Jesús dio su vida por vos y por mí, decime si no vales mucho. Vale la sangre de Cristo. Amén. Y esta potencialidad para que la reacción se dé, no hay elección, se da naturalmente. Amén. Y esto es lo lindo, esto es precioso, porque yo necesito romperme para que Dios me transforme en ese ozono que preserva, ¿sí? Entonces tiene que haber una obra del Espíritu. Algo también, exactamente ese versículo. Vamos ahí a la diapositiva, la que sigue, por favor. Algo que el Señor me explicaba, me hacía ver, es que nuestro sol de justicia es el que permite que nos unamos, es lo que dice allá arriba, porque es verdad. Él tiene que rompernos a cada uno, muchas veces romper nuestro orgullo, nuestro ego, para que podamos unirnos a otros, ¿sí? Y para que podamos ser efectivamente un cuerpo unido. Y el estar unidos es contagioso también. ¿Amén? Entonces, déjame explicarte esto. Es ese enlace que nos une, lo que nos une. Primero tenemos que rompernos cada uno para que se forme esa molécula diferente. Y el enlace que nos une, la que sigue por favor, es el amor. Y el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amén. Porque somos discípulos obviamente al obedecer su palabra. Somos discípulos o somos pequeños Cristos, somos cristianos, somos seguidores de Cristo porque buscamos parecernos a Él. Pero fíjate que a pesar y además de todas esas cosas que hay que hacerlas, el amor que nos tengamos unos a otros es la prueba de que somos discípulos. ¿Será que el amor es un lenguaje que no necesita palabras y la gente lo ve automáticamente? Es algo que se nota la unidad y algo que es también muy lindo es que estas reacciones se van dando naturalmente y van volviendo. Es decir, que nosotros somos oxígeno y somos ozono también dependiendo, ¿no?, la situación.
hay veces que necesitamos ser esos transmisores de vida y hay veces que necesitamos ser de los que la preservan, ¿sí? Porque la reacción se va rompiendo, se va dando, después esa molécula de ozono se rompe, se forma oxígeno y así, ¿se entiende? Va para un lado y para el otro. Entonces, así es la obra del Señor. Entonces, tenemos que dejarnos ser tratados y dejarnos romper para que Dios nos transforme en eso que Él también quiere hacer de nosotros. Ahora, para englobar un poquito, ¿cuáles serían los requisitos para ser ozono? Los vimos recién. 1, el Espíritu Santo, que tiene que obrar. Y 2, la unidad. Porque de nada sirve que el Señor me rompa si yo no tengo la capacidad de unirme a otro hermano, ¿sí? Es un trabajo en conjunto que lo hace el Espíritu Santo, pero que necesita de su iglesia, necesita de sus hijos. Amén. Entonces, para ser ozono necesito ser tratado por el Espíritu Santo, que me rompa y así recién poder unirme a otros hermanos. ¿Cuántas veces no se nos habló de morir a uno mismo, llevar la cruz, tomar la cruz? Y por ahí suena raro, ¿no?, en este contexto, pero es hablar de lo mismo. Muchas veces yo tengo que morir para procurar la unidad, ¿sí? Muchas veces, en cada relación, en relación matrimonial, de amistad, en la misma iglesia, muchas veces tenemos que morir, que el Espíritu Santo nos rompa, pero para generar algo fuerte, ¿sí? Y que es útil para la tierra. Entonces, está bien, se entendió hasta ahora, se rompe la molécula, vamos, ozono, listo, todos felices, hasta ahora parece que está todo bien, pero hay un punto, no puede estar todo bien siempre, tiene que haber un pero, ¿no? Vamos a la que sigue. El ozono, como lo nombré, es uno, pero tiene dos caras, y esto es tremendo, porque uno dice, mirá qué bueno, tengo que romperme y soy ozono y qué lindo, preservo la vida, soy una bendición y chao. Y terminamos ahora y a las 20 y 25 nos vamos. Pero no es así, no es tan simple. ¿Por qué tiene dos caras? Porque justamente el amigo ozono es uno mismo, como una moneda. Por un lado es una cosa, por otro lado es otra, pero es la misma moneda. El compuesto es el mismo. Pero resulta que hay dos capas, no sé si usted se acuerda, hermano, hermana, que la atmósfera tiene como muchas capas, ¿sí? Tienen distintos nombres que no importan, pero resulta que si el ozono en una capa se forma, es malo, pero si se forma en la capa que se tiene que formar, es bueno. Entonces ahora vamos a intentar ahí entender un poquito eso. Viendo esto un poquito, fíjese ahí, se ve la Tierra, se ve los rayitos del Sol, se ve un ozono troposférico, se llama, medio raro el nombre, pero es troposférico, y ozono estratosférico, ¿sí? Bien, vamos a ver el grafiquito y ahí lo vamos a entender juntos. ¿Cuál de las dos capas, troposfera o estratosfera, cuál es la que está más cerca de la Tierra? Bien, se ve, de hecho se llama troposfera porque está cerca de la Tierra, digamos, por el prefijo ese de troposfera, ¿sí? Nos acordemos de eso. Ahí se ve el ozono que es malo y el de más arriba es el bueno del que estuve hablando en la primera instancia. Bien, entonces, el ozono es ese gas presente que está en la atmósfera, pero fíjate, en la troposfera, que es la capa más baja, es un contaminante que representa una importante amenaza para la gente y los ecosistemas. Yo decía, pero ¿no era que era bueno? ¿Qué onda? ¿Es bueno o es malo? Ay, no sé. Pero fíjate, en la estratosfera, en unos 10 o 50 kilómetros de distancia más o menos, hacia arriba, se convierte en una pieza esencial para la vida en la Tierra. Wow. Entonces se ve esa dualidad, ¿no? Es decir, es bueno en ciertas circunstancias, pero también puede ser malo. Entonces, hay dos, uno que es bueno, otro que es malo. Y ahí creo que está. Pasamos a la que sigue. Ahí están todas las capas y el mismo grafiquito. La troposfera es la capa que está más pegada o más cercana a la Tierra, ¿sí? Troposfera, estratosfera. Todas las demás no importan a los fines de la enseñanza. Pero ¿sabes qué?
lo que sigue. Si el ozono es el mismo, el componente, la molécula es la misma, ¿qué hace que sea bueno o malo para la Tierra? Exacto. ¿Dónde está? Un 10. Y carita feliz con diente de oro. ¿Dónde se forma? Y por lo tanto, ¿dónde habita? ¿Dónde se queda ese gas? ¿Dónde está? ¿Está en la troposfera o está en la estratosfera? La molécula es la misma. Lo importante es dónde se forma. Y eso va a ser bueno o malo. Y la importancia también es cómo se forma, que ahora lo vamos a ver. Entonces, como decía recién, tenemos también el ozono bueno, que es la que sigue, que protege la vida en la Tierra, y sin no habría vida. O sea, rodea toda la Tierra, y si no está, chau, no existe nada. Pero también está el malo, que es contaminante, que daña a la gente, daña la salud del ambiente, y surge, y acá está lo interesante, fíjate que lo otro, fíjese hermano, era un proceso natural, dijimos, y que era bueno para la Tierra. Y en cambio, surge a partir de la contaminación en la Tierra. ¿Qué mocazo, no? O sea que básicamente ese ozono que nos hace mal, los culpables somos nosotros. Fíjate, cuando interviene el sol de justicia, cuando interviene el sol, la radiación y el oxígeno que está arriba, todo bien. Empezamos a intervenir nosotros, chao, se nos dio vuelta el ozono, se enojó. ¿Por qué? Porque el ozono, cerca de la Tierra, el troposférico, es un contaminante atmosférico que surge o que se forma cuando interactúa la radiación del sol, pero con gases precursores. Estos gases precursores son de distintos tipos, no importa tanto, pero son los que vienen justamente por la contaminación de una central nuclear, de nuestros vehículos, sí, que por más nuevo que sea, algo tira, de cuando prendemos fuego, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, de esa manera se forma este ozono, que es malo. Y déjame decirte algo. Fíjate que el ozono bueno preserva la vida y nos permite vivir. El malo, te voy a leer un par de consecuencias que tiene. Efectos negativos como tos, irritación en la faringe, el cuello, los ojos, se queda en la garganta, que eso sería como lo leve. Ahora vamos a lo más complicado. Problemas respiratorios como un agravamiento del asma, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disminución de la función pulmonar, infecciones respiratorias, y que en los casos graves puede conducir a la hospitalización y la muerte. Entonces, mira qué interesante. El mismo compuesto, pero según dónde se forme, según dónde esté su hábitat, va a ser una bendición o una maldición. ¿Sí? Las dos caras de una misma moneda. Bueno, ahora lo bajamos a tierra. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Nosotros qué dijimos? Que somos oxígeno. Si el Señor nos rompe, si Él obra, podemos ser ozono, podemos ser una bendición. Pero si estoy diciendo que hay ozono que es bueno y ozono que es malo, nosotros podemos estropear el proceso natural que Dios diseñó para que seamos una bendición, para transformarnos en absolutamente lo contrario. Entonces, si hay ozono bueno y ozono malo, déjame animarme a decirte que existen cristianos ozono bueno y cristianos ozono malo. De ahí el nombre de la enseñanza, cristianos ozono. Fíjense, están los cristianos ozono bueno, fíjense, ahí está la parejita y una carita feliz, están contentos encima. Y los cristianos ozono malo son iguales, pero fíjense en esa cara. Y hay algo que me llama la atención, es que ambos son ozono. O sea, ambos, en cierta forma, ambos son cristianos, ambos en mayor o menor medida el Espíritu los trata. Todos sabemos que el Espíritu trata con nosotros en la medida que le dejemos, porque es un caballero, ¿sí? Entonces, ambos son ozono o la pinta, digamos, es de ozono, pero uno defiende la vida y el otro la perjudica. Y yo veo acá al Señor, ¿no?, muy determinado en ciertas cuestiones, ¿no?
Hay veces que no sé, los religiosos le preguntaban cosas al Señor y el Señor era tajante, ¿no?, en su respuesta y ya está. O sea, el que no deje padre y madre por mí, que no me siga directamente. O sea, era así como tremendo. Fuerte, pero a su vez, ¿no?, con ese amor, ¿no?, de realmente mostrarnos, ¿no?, cuál es el precio. Pero me llama la atención esto. En Mateo 12:30, el mismo Señor Jesús dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Ay, fuertísimo. Y me encantó también, que eso no está en mis notas, pero lo tengo acá. No está en la presentación, pero sí acá, en una versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el que no está conmigo, está en mi contra. Y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. O sea, no hay puntos medios, ¿sí? O trabajamos o laburamos para el Señor, o estorbamos, o hacemos el contrapeso, ¿no? Como, bueno, hablamos la otra vez, nos habló, ¿no?, de los pesos y todo eso. Bueno, vamos para el mismo lado y somos una bendición. Somos como una polea más, ¿no?, dentro de lo que Dios puede usar, o somos un contrapeso. Amén. Entonces, el Señor es muy serio en estas cosas, ¿no? El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Muchas veces nosotros, ¿no?, tenemos, ¿no?, la costumbre de decir: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en este proyecto, ayúdame. Cuando realmente tendría que ser al revés, ¿no? Señor, ¿en qué puedo ayudarte yo? A vos. Y bueno, y acá es claro: si trabajas para el lado del Señor, está del lado de Él. Si no, está en contra. Y lamentablemente es mejor no hacer, ¿no? Antes que desparramar, ¿sí? Pero ¿por qué hablo de esto? Y la pregunta, ¿no?, que me surgía, yo digo: bueno, Señor, ¿cómo es un cristiano sano o malo? O algunas características, ¿no?, que el Señor ahí me pudo mostrar, me pudo enseñar. Primero las características. Es un cristiano, insisto en esto, es un cristiano, ¿sí? Acá no, esto es lindo, porque esto es para vos y para mí. Yo el primero. No es para la gente que está afuera, es para los cristianos, ¿sí? Primero, no renovó su mente. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, acá se ve un proceso de renovación de nuestra mente. Y podía verlo así como con 4 elementos o 4 pasos. Primero de los elementos, ¿tenés ahí el pasaje? El Romanos 12:2, nueva traducción viviente, por favor. Ahí está. Primero, no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Primer paso, no ser imitadores del mundo. Segundo paso, dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿Cómo lo hace Dios? Cambiando nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces, una vez que no imite al mundo, que deje que Dios trabaje y que me cambie la mente, ahí recién voy a entender la voluntad de Dios. Amén. Entonces es un proceso. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, con esa crisis existencial. Señor, no te puedo entender. Señor, no entiendo tu voluntad. Señor, ¿qué pasa que no te escucho? No te oigo. Señor, vos me decís que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y para mí es mala, desagradable e imperfecta. O la estoy viviendo de esa manera. Pero fíjate que hay un proceso por medio. Si yo veo ese entonces al final del versículo, es porque primero se tiene que cumplir todo lo anterior. No imitar al mundo ni sus conductas. Dejar que Dios obre, que me transforme, cambiándome la manera de pensar. Es como dice también la palabra: así como el hombre piensa, así es él, ¿sí? Entonces, si Dios nos cambia la mente, es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, otra característica o algo dentro de lo que es no renovar la mente es que si no ha renovado su mente, significa que es un cristiano imitador de este mundo. Vamos a verlo al revés.
Si Dios no me cambió la mente, no puedo conocer su voluntad. Y si no me cambió la mente, no lo dejé obrar. Si no lo dejé obrar, soy un imitador de este mundo. ¿Sí? La inversa. Muchas veces nos topamos, ahí la presentación por favor, nos topamos con cristianos que en ciertas cosas sí, siguen al Señor y cumplen, pero en muchas otras son más bien imitadores de los principios de esta tierra. Segunda característica que va de la mano con la que mencioné primeramente, es un cristiano que vive según los principios de la tierra. Y claro, es claro, si Dios no pudo renovar la mente, si no puedo entender cuál es su voluntad, seguramente voy a vivir según los principios que me enseña el mundo. Si yo no sé escuchar a Dios y no sé cuál es su voluntad, seguramente voy a escuchar otra voz. ¿Sí? Entonces, es un cristiano, una persona que basa sus decisiones en principios de la tierra. Entonces, administra su tiempo, su economía, su fuerza, sus talentos, sus dones, de acuerdo al sistema de este mundo. Entonces, por ahí piensa, ¿qué me conviene hacer con mi tiempo? ¿Será que Dios premiará mi servicio o me conviene invertir ese tiempo en trabajar más? ¿O invertirlo en ocio? ¿O invertir en compartir tiempo con mi familia en la plaza? No sé, lo que quieras decir. Pero se pone en duda muchos de esos principios o muchas de las cosas que Dios nos anima a hacer. ¿Será que me conviene invertir en dólares, pesos, euros, bitcoins? No sé las monedas que hay. Dólar MEP, dólar blue, dólar green, dólar yellow, dólar black. No existen, pero tendrían que existir porque tantos dólares tenemos. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Y quiero hacer una salvedad para que no se malinterprete. Es buenísimo y tenemos que ser buenos mayordomos en todo. Dios nos anima a eso. No somos administradores, mayordomos de nuestro tiempo, economía, familia, dones, talentos, todo lo que sea. Y es más, en la parábola de los talentos no eran talento, habilidad, era economía. Y cuando vino el jefe, después de mucho tiempo, que es tipología del Señor, dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces Dios busca que seamos multiplicadores de todo lo que Dios nos da. No solo economía, en esa parábola es economía, pero de absolutamente todo. Pero me refiero a esto, me refiero a cuando somos más dados a escuchar principios de la tierra que los principios de Dios. Entonces muchas veces vemos, no sé, podemos ver distintos consejos o seguir a alguien en redes que nos enseña a administrar y bueno, puede ser una bendición y todo. Pero, ¿y si prestamos atención a cómo Dios nos enseña a administrar? Una vez, hace un tiempo, como que el Señor me hizo ver eso y decir, bueno, ¿y por qué no te preguntas, no? Señor, ¿cómo tengo que ser como esposo? ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa? ¿Cómo tengo que administrar mi tiempo? ¿Cómo tengo que administrar el dinero que vos me suplís? ¿De qué forma? Y lo lindo es esto, que Dios habla, como dije, nuestro idioma y el Señor nos enseña. Entonces, al vivir según principios de la tierra, su inversión y su decisión va a ser terrenal. Como dice también, esto no estaba en mis notas en la presentación, pero como dice también la palabra, dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoro en el cielo donde no pasa nada de eso, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Amén. Entonces, cuando nuestro tesoro, cuando nuestro hábitat está en la estratosfera y no en la troposfera, estamos más cerca del cielo que de la tierra, ahí podemos ser ozono del bueno. ¿Sí? Pero fíjate que cuando estamos tan cerca de la tierra, tan enfocados en los principios de la tierra, tan cerca de los contaminantes precursores de la tierra, nos convertimos en ese ozono que es malo. Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero va en esa línea, ¿se entiende? De donde esté nuestro hábitat va a ser el tipo de ozono que vamos a formar, el tipo de hermano que vamos a hacer. Si vamos a hacer una bendición,
o lo contrario. Entonces, otra característica, como dice ahí en las notas, es un cristiano que aún no ha muerto del todo. Qué lindo es poder llegar, ¿no?, a esa instancia, ¿no?, como decía el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él está diciendo ahí, estoy muerto y Cristo vive. Pero muchas veces, ¿no?, nos pasa eso, que hay cosas que nos cuesta dejar y no estamos muertos del todo, estamos medios vivos, ¿sí? Esa vieja naturaleza está ahí, está latente, y hay que enfrentarla, ¿no?, día a día. Es una lucha. Como decía también el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer no lo entiendo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me sale? Y lo bueno que quiero hacer no me sale. Parecía como una locura, ¿no? Pero yo veo, hay una introspección, verse y analizarse uno mismo y decir, quiero hacer el bien y me cuesta, y el mal me sale tan bien, tan bien. Tengo un doctorado en hacer el mal, pero para hacer el bien todavía estoy en jardín y no estoy en primario. Aún no muerto del todo. Entonces todavía sigue cómodo con ciertos pecados o permitidos. Y sabes que hay algo que también es claro, y creo que tenemos que tenerlo claro, es que Satanás nunca nos va a presentar una tentación o un pecado como algo tan evidente, ¿no? Sino hay un ciclo, hay un proceso de por medio. Primero arranca, ni siquiera, me animo a decir, ni siquiera por un pensamiento que sea tan claro, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado alguna vez que tiene pensamientos bien claros y algunos pensamientos difusos, que es como que pensé algo, pero no sé bien qué. Sí. Bueno, Satanás no va más bien por una sugerencia. Si el pensamiento no es desechado a tiempo, ¿no? Se planta en la mente. Si eso se planta, se forma una estructura de pensamientos, y así como el hombre piensa, así es él, y terminamos consumando ese pecado. Es por eso que el Señor Jesús, Él no apuntó a la acción justamente del pecado en sí, sino aún de lo que había en el corazón del hombre, ¿no? Porque Él sabía cómo funcionaba ese ciclo. No se trata de caer, como Él decía en el ejemplo, en adulterio. Esa es la obra y lo que castigaba el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero Él fue directo al corazón. Aquel que codicia a la mujer del prójimo, del hermano, ya está pecando en su corazón. ¿Por qué? Porque si empezás ahí, tarde o temprano consumás lo que la ley estrictamente te prohíbe, ¿sí? Entonces, cuarta característica y última de este tipo de cristianos, es un cristiano sin un testimonio firme. Es un cristiano, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y qué feo y qué triste, ¿no? Eso, porque una vez escuché y me quedó grabado, decía algo así como, no me hables más porque tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escucharte. Y yo decía, wow, es verdad, porque podemos decir tantas cosas que suenan lindas, ¿no? Hasta riman y podemos tener el speech perfecto, pero si la gente después ve otra cosa, lamentablemente no hay un testimonio firme, no hay esa integridad, ¿no?, de que Dios desea, que Dios desea. Obviamente no es la intención de poner en tela de juicio ni nada de eso, no es ese el corazón, que se entiende bien. Todos tenemos errores, todos tenemos luchas, ¿no? Pero se habla, ¿no?, de dónde parte esta identidad, ¿no?, como son o malo. Entonces, para seguir avanzando, recuerdan que Él les había dicho que para que el ozono malo se forme, que es el que se formaba en la capa de la atmósfera más cerca de la Tierra, había precursores que eran gases malos que vienen de la contaminación, ¿sí? Entonces también hay precursores espirituales, ¿sí? Siempre trazamos el paralelismo. Si se llega a perder en algo, me avisa, o si no lo vemos al final de la reunión, así se entiende. No quiero complicar, digamos, las cosas, pero
Pero confío en usted que es un muy buen estudiante. Tiene una cara de buenos estudiantes todos. La verdad, le sacaría una foto, los filmo a todos. Yo digo, les pongo un 10 de antemano. Entonces, ahí pueden ver distintos compuestos que no importan los nombres. Pero fíjense que ese cristiano que tiene su hábitat en la tierra termina transformándose en ese ozono malo. Y esos precursores espirituales, el Señor me hablaba que era el pecado. Fíjate que el pecado es lo que ha originado la destrucción de la raza humana, la destrucción de nuestra relación con Dios y la destrucción de nuestra identidad y aún en este contexto la destrucción de la tierra, en lo natural y en lo espiritual también. ¿Sí? Entonces el pecado es ese precursor espiritual, es ese contaminante que va destruyendo la tierra poco a poco y que lamentablemente esa destrucción va avanzando cada vez más. Entonces, ¿cuáles son estos pecados? Es el pecado en sí. Pero Gálatas 5:19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y por ahí podemos decir, bueno, qué bueno, no estoy en la lista. Pero después dice, y otros pecados parecidos. Así que está englobado el pecado. El pecado que viene o se origina al salir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, enfrentada a nuestra naturaleza en Cristo, nueva naturaleza. Y dice, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces podemos englobar a esos precursores del ozono malo como al pecado. Y es por eso que el pecado es ese contaminante que destruye a la tierra y nos va destruyendo a nosotros también. Bien, hablamos ya de lo malo. Ahora vamos a hablar de lo bueno, así terminamos. Terminamos positivo, ¿no? Porque si no, todo mal. Ahí está, muy bien. Entonces, tenemos también 4 características del cristiano ozono bueno, el cristiano que es bendición, el cristiano que preserva la vida. Primera característica: tiene una mente renovada. Es decir, volviendo al mismo pasaje anterior de Romanos 12:2, se dejó renovar y por lo tanto conoce cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? La diapositiva, por favor. Es el mismo pasaje que vimos recién, pero al tener una mente renovada puede conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Sería la antítesis, lo contrario a lo que vimos anteriormente. Segundo, refleja a Cristo. Aún con sus errores, busca agradar a Dios. Porque yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no?, entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. El Espíritu Santo, ¿no?, trayendo esa convicción de pecado. Entonces ya no estamos cómodos en esos ámbitos donde están esos precursores malos. Ya no. Por ahí tenemos que plantearnos eso, si nos siguen gustando los mismos lugares que nos gustaban cuando estábamos en el mundo, o si seguimos estando cómodos en ese hábitat. ¿No será que estamos más cerca de ser el ozono malo que el bueno? Tercero, es una carta abierta que da testimonio de la obra de Dios. Entonces es un cristiano que predica sin siquiera emitir una palabra. Y qué lindo, qué lindo lo que se está haciendo como iglesia de predicar y emitir palabras de bendición que son buenas nuevas. Pero qué lindo que en la vida cotidiana y en nuestros ámbitos donde trabajamos, donde estudiamos o sea cual sea, donde que nos desarrollemos, podamos predicar sin siquiera emitir palabras. Y el hablar de esa manera, el hablar sin hablar, te da pie a que hables hablando.
¿Se entiende un trabalengua? El hablar sin hablar te da pie para que hables hablando. Ese es el canal, ¿sí? Ahí se abre esa puerta. Bien. Entonces, como dijimos, es esa carta abierta. Y hay algo que me gusta mucho, y es que en Mateo 11:29 el mismo Señor Jesús se puso como ejemplo. Una vez vimos en la escuela de discipulado, no sé si se acuerdan, la necesidad de que haya buenos ejemplos, ¿sí? Como el apóstol Pablo se ponía a él como sigan mi ejemplo. ¿Pero por qué? Porque estaba seguro de esa identidad. No es que estaba exento de errores, sino que sabía cómo era su corazón, cómo era su mente y por lo tanto cómo iba a actuar. Y el Señor Jesús hizo lo mismo. Mateo 11:29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entonces ahí yo lo veo al Señor Jesús tan seguro de que era la bendición para la tierra, que se anima a decir: mírenme a mí, mírenme. Entonces, al mirarnos, la palabra dice que somos cartas abiertas. Entonces somos un testimonio vivo. Amén. Qué lindo poder ser un testimonio vivo. Qué lindo poder hablar sin hablar. Y que eso seguramente nos abrirá puertas. Y la cuarta y última característica de este tipo de cristiano es que muestra los frutos del Espíritu Santo. Su vida muestra esos frutos. Nosotros vimos anteriormente en Gálatas cómo se hablaba de todas estas obras de la carne, todos esos precursores de este ozono malo. Pero veamos ahora esos frutos del Espíritu, que ya todos los conocemos. Gálatas 5:22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice acá no existen leyes contra esas cosas? Porque si esos frutos afloran de nosotros, no hay ninguna ley natural o como los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, como dije, se enfocaba en esa acción final, en lo que es consumado. Pero los frutos del Espíritu, si afloran, justamente salen del corazón. Y si salen del corazón, es como vamos a actuar, es lo que somos. Entonces no necesitamos esa ley que nos diga: haz esto, ¿sí? Por eso, contra tales cosas no hay ley. Entonces, algo interesante de todo esto, y acá es donde yo lo veo al Señor Jesús bien serio, es que no hay ozono del bueno mezclado con el malo, ni el malo mezclado con el bueno. No hay mezclas. O sos bueno o sos malo. O estás más en la tierra que en el cielo, o estás más en el cielo que en la tierra. No hay puntos medios. Por eso que el Señor dice: si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no juntás, desparramás. Son cosas contrarias, digamos. O sea, no hay puntos medios. Pero, dependiendo del tipo de cristiano que seamos, vamos a ser de bendición o vamos a ser de tropiezo. Muchas veces como iglesia, lamentablemente, hemos sufrido a lo largo del tiempo, y hablo de la iglesia mundial, no en general. Muchas veces hemos experimentado, ¿no?, cosas que no tendrían que pasar, ¿no?, en la iglesia, y que lamentablemente terminan ensuciando o menoscabando el testimonio de tantas personas que sí quieren agradar al Señor genuinamente. Lamentablemente pasa eso. Lamentablemente eso genera una barrera con la gente, porque la gente, más que lo que nosotros podemos decir o transmitir, va a aprender o va a creer lo que nosotros vivimos. De nada nos sirve venir domingos, miércoles, todas las reuniones que querramos, y después en casa
somos un desastre. Si después nuestros vecinos ven una versión no tan santita de Sergio o de Luciana. La mando al frente de ella, ya que estamos. No, pero me refiero a esto. ¿De qué sirve lo que podamos decir, transmitir, si nuestros hechos hablan de otra cosa? Pero ahora para concluir, creo que nos quedó claro, ¿no? Hablamos del ozono, hablamos ahí en la atmósfera. Qué importante que es cuando está bien ubicado, ¿no? Qué importante cuando viene de la obra del Espíritu Santo en un corazón quebrantado y cuando hay unidad en la casa. Pero qué feo cuando nos dejamos contaminar, ¿no? De a poquito con esos precursores del pecado y terminamos distorsionando algo que había sido diseñado y naturalmente surge para ser una bendición, por la acción del hombre, por el pecado, terminar distorsionándose y ser todo lo contrario. Pero hay algo precioso también. Yo lo que he hablado hasta ahora es que el ozono es un gas, se genera en la tierra, en la atmósfera, perdón, en el aire. Pero déjame decirte algo más. El ozono también puede utilizarse en el agua. Decía, qué flash, ¿cómo se usa en el agua? La cuestión es que el hombre encontró la forma de generarlo en el agua y usarlo de una manera especial. No sé si usted sabía que nosotros el agua que tomamos, el agua potable, tiene que ser desinfectada, ¿sí? No sé si le ha pasado, alguna vez me metí un trago del agua al pico y decía, qué gusto, fiera, ¿sí? Seguramente hay un poquito de cloro de más, ¿no? De cloro de más que, bueno, tienen que tirar para no errarle. Pero bueno, es mejor que tenga gusto cloro a que tenga bacteria. Mejor que tenga feo gusto que nos agarre una gastritis o algo así. Pero bueno, no es tan agradable, ¿no? Un agua así. Pero a lo que voy, nosotros el mecanismo que más conocemos es la desinfección por cloro o por lavandina o hipoclorito de sodio, porque la lavandina es la marca, ¿sí? O lejía, como le dicen en España, lejía. Entonces vamos ahí, pasamos el trapo, limpiamos el inodoro, queda todo cromado, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Justamente estamos desinfectando. Estamos matando bacterias que pueden enfermarnos, que se llaman patógenos, ¿sí? Entonces, dentro de un montón de desinfectantes que hay, usted sabe, hermano, que el ozono, si bien es uno de los más caros, es de los mejores desinfectantes que hay. ¿Por qué? Porque tiene el mayor poder desinfectante y no produce, valga la redundancia, productos secundarios. Porque ¿qué pasa? Por ahí yo echo cloro y se mezcla con otra cosa, me da otro compuesto. Pero en el caso del ozono no. Es un desinfectante fiel y de los buenos y mata todo. Y hablando en criollo, no deja ni un bicho, ni uno deja. Y el agua sale limpia y la puede tomar tranquilo. Obviamente acá no se desinfecta de esa manera por una cuestión de costos, pero bueno, en algún lado calculo que se hace. Entonces, algo que me hacía ver el Señor es que cuando estamos juntos, unidos como iglesia, siendo ese ozono bueno, no damos lugar a lo pecaminoso, no dejamos que entren esas bacterias, esos patógenos que nos enferman y que muchas veces nos pueden matar. ¿Sí? Porque es algo que no vemos, porque usted no puede ver una bacteria, pero le aseguro que la bacteria puede hacernos mucho daño. Y así es con el pecado, así es con los permitidos. Entonces, cuando somos ozono no damos lugar a lo pecaminoso, sino que lo desechamos y como este desinfectante no queda ningún tipo de vestigio, no queda nada, queda agua limpia. Entonces, en otras palabras, ¿cómo sería la aplicación del ozono como desinfectante? Y el Señor me hacía ver esto. Es que, en otras palabras, el ozono desinfecta el agua, así como la santidad elimina el poder del pecado en nuestras vidas. ¿Amén? Así como el ozono es una bendición, porque no permite que se cuelen cosas en el agua que nos pueden hacer daño, así es la santidad. Así es cuando los ozonos buenos estamos unidos, reunidos y juntos en armonía. No dice así el versículo, pero podría ser una nueva versión. El Señor se goza cuando los ozonos buenos están juntos, unidos en armonía. Y fíjate qué interesante.
Qué lindo eso. Vemos el ozono cómo preserva la vida cuando está bien ubicado, ¿no? En la atmósfera. Y vemos cómo también preserva la vida, aún en el agua. Cuando es bien usado, qué bendición que es. Y así pasa con nosotros. Cuando somos bien usados por Dios, por quien diseñó el ozono, por quien naturalmente quiere que seamos ozono, además de oxígeno, ozono, vamos a ser una bendición para toda la tierra. La atmósfera cambia cuando hay un hijo de Dios que es bendición. Amén. La atmósfera cambia. Entonces, y a modo de conclusión, para que después podamos juntos orar, quiero que nos quedemos con esto. Fuera de todo lo que se pudo haber, no sé, mezclado entre lo natural y la aplicación espiritual. Quiero que nos quede esto. Como oxígeno, damos vida. Somos transmisores de la vida de Dios. Como ozono, la preservamos. Y cuando somos buen ozono, santificamos el ambiente que nos rodea. Cuidamos nuestra vida de lo que quiere colarse, de todas esas pequeñas cositas que nos hacen mal. Cuidamos nuestra casa, cuidamos la familia y cuidamos nuestra iglesia. Amén. Entonces, ¿qué te parece si hoy nos determinamos a hacer ese ozono del bueno? Si tal vez nos damos cuenta que hay un par de precursores espirituales que nos están llevando a ser ozono más de la tierra que del cielo, ¿qué te parece si le preguntamos a Dios: Señor, ¿hay algo que vos quieras hacer de mí? ¿Hay algo que quieras cambiar en mí? ¿Hay algo que yo pueda hacer por vos? Señor, ¿será que mi mente todavía necesita ser renovada en algunas cosas? Porque es obvio que estamos en un proceso de renovación. Somos posicionalmente santos, pero estamos en un proceso de santificación. Entonces, no va con la idea de sentirnos mal o tristes, sino, Señor, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿A qué cosas he dado lugar? Y déjame decirte, si te das cuenta que hay cosas que están mal, si hay cosas que te están convirtiendo más en un ozono malo que en uno bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo te quiere romper, te quiere bendecir, te quiere unir a tu hermano para que seas ozono del bueno. Y todo lo que Satanás planta, ¿no? Todo el pecado y todo lo que él usa para destruirnos, Dios puede usarlo para convertirlo en una bendición, ¿sí? Entonces, así es nuestro Dios, amén. Y Él quiere que seamos esa bendición para esta tierra. Y déjame decirte algo: somos luz, somos sal, porque preservamos la vida. Pero también, déjame decirte que tenemos la potencialidad de ser este elemento, este compuesto tan importante que no lo vemos, porque muchas veces no se va a ver lo que nosotros hagamos. Muchas veces no se ve. Hay cosas que no se ve, que solo Dios las sabe. Pero fíjate qué bendición, ¿no? Dios sabe lo que vos hiciste en lo secreto. Tal vez no se ve, no lo ve nadie, pero es vida para otros. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos juntos y pedimos al Señor que selle la palabra y que podamos aprender ahí y seguir reflexionando en esto? Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este precioso día que vos nos regalás, Señor. Gracias, Dios, primeramente por esta reunión, Señor, que va enfocada a ti, Señor, y es por ti y para ti, Señor. Gracias, Dios, porque podemos disfrutar estos tiempos en unidad, y vos disfrutás, Señor, cuando nosotros compartimos con hermanos, Dios. Vos disfrutás y tu corazón se alegra cuando hay amor entre nosotros, cuando está ese enlace que nos mantiene unidos, Señor. Y ese amor, Señor, se refleja luego en lo que hacemos, Señor. Y esa unidad también
la ve el mundo, Señor, porque este mundo, Señor, va por una línea distinta, Dios, donde premia el egoísmo, donde premia, Señor, el yo llegar primero que el otro, Señor, y que no me importe cómo llegue, Señor. Pero qué lindo cuando se ve algo diferente, cuando preferimos en honra al que está a nuestro lado, Señor, cuando nos alegramos cuando le va bien, Señor, cuando acompañamos, sea cual sea la circunstancia, Dios. Y como dice tu palabra, Señor, cuando tú te alegras, Señor, y qué bendición cuando podemos bendecir a la gente y en especial a los que son hermanos en la fe, Señor. Y eso es lo que queremos ser, Señor, que reine, que premie la unidad en esta casa, Señor, que el amor sea ese vínculo, Señor. Y también decirte, Señor, que así como para la producción de este compuesto tan importante se necesita del sol de justicia, se necesita, Señor, de esa radiación. Nosotros necesitamos, Señor, de vos. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que en lo individual, que en cada reunión, Señor, nos rompas. Pero no es un rompimiento en vano, Señor. Es un rompimiento para unirnos, Señor, como casa, para unirnos como iglesia. Para dejar de lado, Señor, el orgullo, los temores, Señor, y ser de más bendición, Señor. Queremos, Señor, honrarte y bendecir a la gente, y eso va a ser bendición para la gente, Señor. Queremos ser, Señor, de ese ozono del bueno, que es una bendición porque preserva, Señor, preserva la vida en la tierra. Y si eso no existiera, Señor, la vida en la tierra no podría existir. Y, Señor, queremos estar enfocados en vos, con nuestra mirada en el cielo, con nuestro corazón en el cielo, con nuestro tesoro en el cielo, para poder ser ese ozono del bueno, Señor, que sea de bendición, Señor, que sea ese agente desinfectante, Señor, que no permita que el pecado se cuele, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, diligentes, Señor, despiertos, Dios, que no permitamos que ninguna bacteria como tan pequeña que es, Señor, se cuele en nuestras vidas, Señor. Que podamos estar atentos, Dios, a los permitidos que muchas veces dejamos, Señor. Enseñanos, Señor, hablanos, revelanos tu corazón, Señor. Renova nuestra mente, Señor, y ayúdanos a vivir según tus principios, Señor. Y si hoy, Señor, nos damos cuenta de que estamos dando lugar o estamos dejando que ciertos precursores espirituales, que ciertos pecados se cuelen y estén desviando esa identidad, Señor, que vos diseñaste, te pedimos, Señor, que nos des la determinación, la fuerza, Señor, para cortar con eso y transformarnos en esa bendición para esta tierra, Señor. Es lo que queremos, Señor. Si vos nos bendecís, Señor, es para que podamos ser de bendición, Señor. Queremos tener una integridad, Señor, que nuestro estandarte sea la integridad, Señor, que seamos lo mismo en los secretos, Señor, así como lo somos en público, Señor. Y obviamente, Señor, reconocemos que te necesitamos porque fallamos. Muchas veces pensamos mal, Señor. Muchas veces, como se nos nombraba ahí en Gálatas, hay pecados que son muy evidentes, Señor, pero hay otros que son interiores del corazón, Señor. Yo te pido que los desarraigues de cada uno de nosotros, Señor, que esa obra del Espíritu se siga perfeccionando día a día. Y hoy te decimos, Señor, usa nuestras vidas, Señor. Y te decimos, antes de eso, Espíritu Santo, Señor, transformanos, limpianos para hacer bendición, Señor. Que así sea, Señor, y que tú nos sigas hablando, Dios, nos sigas hablando y sigas grabando a fuego tus principios. Te damos gloria y te damos gracias, Señor, porque vos sos bueno y porque en las cosas cotidianas de la vida nos hablas, Señor. Vos sos el más interesado en hablarnos, Dios, y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.